Muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de estudio en Práctica Test. Buenos días a todos los presentes, buenos días a todas las personas que ya se están conectando, que están llegando este día jueves ya a realizar una nueva sesión de estudio. Muy bien, del libro para la conducción en Chile. Buenos días, Antonia, buenos días, Martín, buenos días, Rodrigo, buenos días aquí a todos los que van llegando. Buenos días, Angie. Angie dice. Buenos días, Eloy. Raquel, buenos días. Buenos días aquí a todos los que tenemos hoy día. Héctor, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos los que van llegando. Alejandro, buenos días y feliz jueves. Sí, ya nos queda un día para el día más hermoso que es el viernes. Ya, comencemos entonces. Vamos a ver cómo está el ciclo de estudio. Perfecto, aquí está el ciclo de estudio que como ustedes ya saben se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro para la conducción en Chile. Hoy día nos encontramos en la sesión número 4 que habla sobre la persona en el tránsito. Principalmente de qué temas vamos a hablar. Alcohol y drogas en la conducción. Les recuerdo que ese tema en su examen vale doble puntaje. Muy bien, por lo tanto nos vamos a centrar muy bien en ese capítulo. También quiero contarles que este es uno de los capítulos más largos de este libro para la conducción en Chile, en conjunto con cuáles, con principios de la conducción, la persona en el tránsito y normas de circulación. Son los tres capítulos que tienen mucha información. Por lo tanto, por mi parte, yo voy a hacer un resumen lo más completo que se pueda para que ustedes logren entender, comprender y, por supuesto, adquirir la mayor cantidad de conocimientos de este capítulo en particular. Muy bien. Así que de eso vamos a hablar el día de hoy. También recordarles a las personas que van llegando que si hay alguno de ustedes que se haya perdido alguna sesión, ya de las sesiones anteriores, les recuerdo que en su cuenta premium ustedes pueden encontrar las sesiones anteriores grabadas. Muy bien, así que ahí las pueden encontrar sin ningún problema. Recordarles que estudien, ¿ok? Recuerden que para poder aprobar el teórico, la única, pero la única técnica o táctica para aprobar el teórico es estudiar, ¿ok? No existe otra forma, esto no es suerte, tampoco es magia, ¿ok? Aquí el que estudia aprueba, así de simple. ¿Cuál es la forma más efectiva de estudiar? Primero, hagan muchos tests, muchos tests. Traten en lo posible de llegar al 90% en su plataforma y ojalá realicen más de 100 tests, ¿ok? Segundo, participen de las clases, porque en las clases es donde se aclaran muchas cosas que a veces no comprendemos en la lectura. Y lean el libro. El libro es importante leerlo y hacer una lectura breve, comprensiva de este libro. ¿Cómo se lee el libro? Ya es muy bueno también mencionarlo, porque hay gente que se lee el libro en un día y cree que con eso está bien. La verdad es que no, ¿ya? Es mucha la información que tiene el libro para la conducción, por lo tanto, es sumamente importante que lea un capítulo al día. Eso es suficiente. Trata de leer siempre el mismo capítulo de la clase, ¿ok? En algún momento del día trata de hacer una lectura del capítulo, ¿ok? A veces claramente el libro tiene más información y a veces no alcanzamos a abordar todo en clases, pero es sumamente importante que también haga una lectura del libro. Muy bien, entonces en base a este método de estudio, claramente debería irles bien, ¿ok? Comencemos entonces la sesión de hoy. Vamos con la sesión número 4 que habla sobre la persona en el tránsito. Voy a leer acá unos mensajes. Ignacio, hola profesora, pasaba a dejar las gracias. Acabo de rendir el examen, lo pasé con una falla. Muy bien. En la noche, con más tiempo, les dejo más impresiones y consejos.
para los próximos que vayan a rendir el examen. Perfecto, Ignacio. A las 21 horas espero entonces que nos dejes algunos consejos, algunas impresiones que te dejó este examen. Muchas felicitaciones, Ignacio. Muchas, muchas felicitaciones. Martín, profe, de casualidad, en la mañana vio noticias, a ver, vio las noticias del fatal choque en el aire en Ñuñoa, de 10 donde un mayor de 18 iba en un auto con una menor de 16 e iban contra el tránsito a exceso de velocidad. Ay, Martín, no lo vi, ya no vi la noticia, pero claramente, mira, ayer justamente hablamos de los factores de riesgo. Y los factores de riesgo principalmente son el exceso de velocidad, que claramente ahí se cumple, por lo que estoy leyendo. Y segundo, si según mis sospechas puede haber consumo de alcohol o drogas, y claramente que eso también es un factor de riesgo. Entonces, mezclando estos factores, claramente que no hay un desenlace que sea muy positivo, ¿ya? Así que como decíamos en la sesión de ayer, cuando nosotros como conductores nos hacemos conscientes de los factores de riesgo y los evitamos, claramente que nos protegemos a nosotros mismos y también protegemos a los demás. Muy bien. Buenos días, Katy. Perfecto. Voy a ver la noticia, a ver si la veo más tarde. Martín dice fue horrible. Además, el de 18 perdió la vida. Así que con lo que usted decía es completamente verdad. Con el tema de exceso de velocidad e iba sin cinturón. Imagínate, sistema de seguridad, otro factor de riesgo. ¿Ok? Por lo tanto, varios factores de riesgo se cumplen en este caso que tú me estás comentando, Martín. Así que muchas gracias por comentarlo. Lamentable la noticia, pero claramente también nos hace conscientes como conductores que eh, tenemos que de alguna forma evitar que esto suceda, ¿verdad? Vámonos a nuestra plataforma oficial que es practicatest.cl. De aquí nos vamos a la sección de temarios. Nos vamos a ir a Les recuerdo que aquí está el libro versión online si usted desea descargarlo y nos vamos donde dice temario B y vamos en busca del capítulo que corresponde hoy día, que es la persona en el tránsito. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad principalmente? En este tema nos vamos a centrar en la figura de la persona conductora del vehículo al que la licencia clase B habilita a manejar. Trataremos aquellos factores que inciden negativamente en las capacidades del conductor y a qué multas y sanciones se enfrenta por la comisión de delitos al volante. Por último, identificaremos los efectos que, entre otros, produce la fatiga, la somnolencia, el estrés o el alcohol en el organismo del conductor. La conducción de un vehículo implica grandes exigencias. ¿Por qué ocurren los siniestros? Comúnmente al conducir las personas olvidan sus limitaciones y capacidades humanas, aunque pueda sonar exagerado. Por esta razón, es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde el inicio de su formación como conductor. Para ello, los conocimientos que se entregan aquí son fundamentales. Mira, justamente voy a poner como ejemplo lo que me estaba comentando Martín. Nosotros tenemos que estar conscientes del actuar de las personas desde el inicio de nuestra formación como conductor. Yo les comentaba hace un tiempo atrás que en el tránsito ustedes se van a encontrar con muchos tipos de conductores. Imagínate ese conductor de 18 años que cometió esta imprudencia, exceso de velocidad, quizás consumo de alguna sustancia, daña a otras personas inocentes en el camino. ¿Ok? Claramente tenemos que estar conscientes que en el tránsito nos vamos a encontrar con situaciones peligrosas y que también nosotros como conductores tenemos que actuar y siempre resguardar nuestra seguridad. Las estadísticas señalan que los conductores principiantes tienen 10 veces más siniestros que los experimentados. Al menos una vez en su vida, las personas se ven involucradas en algún siniestro con víctimas. Eso es solo una estadística, no significa que a todos les vaya a pasar. ¿Ok? Con la primera frase dice, señalan que los conductores principiantes tienen 10 veces más siniestros que los experimentados. Recuerden,
que según las estadísticas, los conductores entre 18 y 29 años son los conductores que más fallecen y que más siniestros provocan. ¿Por qué? Por el exceso de confianza, por la falta de conciencia en base al peligro y por tomar riesgos innecesarios principalmente. Muy bien, así que ahí claramente entra esta persona que me estaba contando Martín hace un rato. Eh, Más abajo ustedes van a encontrar en este capítulo el acompañamiento a un conductor en su viaje. Esto es bastante claro. Hay que hacer un seguimiento con algunas imágenes que yo se los voy a dejar para que ustedes lo puedan estudiar en algún momento de estudio personal. Por mi parte, como es un capítulo tan largo, yo me voy a centrar en lo más importante, por lo menos en esta ocasión, ¿ok? Ver correctamente diversas situaciones al conducir es muy complejo. De noche, con lluvia, de día, con sol de frente, hasta los factores que parecen simples, como los vidrios limpios, influyen en la capacidad visual. La adaptación del ojo a los cambios. La vista humana requiere de un determinado tiempo para adaptarse a los cambios bruscos de luminosidad o ausencia de ella. ¿Qué es la ceguera real temporal? Se puede producir al mirar directamente por un tiempo prolongado los focos de los vehículos. Cuando nosotros vamos conduciendo, yo creo que a ustedes también les ha pasado, si van de acompañantes, de copiloto, y uno mira, en este caso, los focos de los vehículos directamente, te puedes dar cuenta que se produce el efecto de encandilamiento, ¿verdad? Y uno cierra los ojos y en ese momento el conductor principalmente queda con una capacidad visual del 0%, sumamente peligroso, ¿ok? Del 0%. Por lo tanto, a eso se le llama ceguera real temporal. Conducir en un túnel puede ser muy complejo al salir de este, pues el ojo requiere un tiempo antes de ver con máxima nitidez. Personal o animales en la vía. En ocasiones puede ser muy difícil visualizar nítidamente a las personas o animales en la vía debido a las condiciones de visibilidad y especialmente al tiempo que requiere el ojo para adaptarse a los cambios bruscos. Conviene saber que un abrigo oscuro refleja solo el 5% de la luz. Una ropa blanca, el 80% de la luz. Y los materiales reflectantes, entre el 90 y el 98%. Bien, atención con esos porcentajes, que es pregunta de examen. La percepción selectiva, ¿a qué se refiere? El cerebro selecciona estímulos o información al conducir, debido a la gran cantidad de estímulos a los cuales se expone un conductor. La selección e interpretación de ellos no es casual, sino que se determina por el estado de vigilancia, necesidades y expectativas. ¿Qué quiere decir esto? La percepción selectiva usted tiene que tener claro que es una capacidad del cerebro, no es una capacidad de los ojos. ¿Ok? Cuando yo voy conduciendo, yo tengo que tener claro cuál es mi escenario para conducir. Mi escenario me dice que claramente voy por una vía, adelante hay un cruce, al costado va otro vehículo, al otro costado hay una vereda, va caminando un peatón, más atrás viene adelantando un motociclista. Todo ese escenario yo lo tengo que tener claro porque voy mirando por los espejos y voy mirando hacia adelante, ¿ok? Por lo tanto, yo sé lo que va a pasar o a lo que tengo que tener cuidado, ¿ok? ¿Quién determina ese escenario que yo puedo ver para conducir? Lo determina el cerebro. Si yo no tuviera la percepción selectiva, yo estaría mirando, no sé, los pajaritos que van cruzando el cielo, por el otro lado el avión que va cruzando por allá, estaría mirando cosas que no son necesarias para la conducción. Por lo tanto, la percepción selectiva o la percepción del cerebro en este caso me permite ordenarme y decir, mira hacia adelante, concéntrate, ¿ok? Hay personas que claramente tienen un nivel menos de percepción selectiva, que podríamos decir que son sumamente distraídos o distraídas, pero también es una capacidad que también se puede entrenar, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tenemos un ejercicio que se los voy a dejar para que ustedes lo puedan hacer en algún momento de estudio personal, porque hay que mantener la vista centrada en algún momento. Yo voy a comenzar a avanzar. La visión directa y visión periférica.
La visión periférica junto con la visión directa se complementan en un efecto de compenetración. Es decir, se descubren cosas con la visión periférica y se reconocen con la visión directa. La visión periférica nos entrega al menos un campo visual de 180 grados, como indica la flecha de color morado. Muy bien, 180 grados. Los conductores experimentados utilizan mucho más la visión periférica que los inexpertos. En este caso, eh, aquí tenemos, ver, la visión directa es lo que vemos en la flecha de color amarillo. La visión directa nos permite ver lo que pasa inmediatamente al frente de nosotros. Muy bien. Generalmente cuando estamos aprendiendo a conducir, nos centramos mucho más en la visión directa que en la periférica. Y la visión periférica es la visión que nos permite ver en un ángulo de 180 grados. En este ángulo podemos ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Lo ideal es complementar estos dos tipos de visión. Muy bien, claramente que la visión periférica también se va entrenando al pasar del tiempo. Aquí tenemos el efecto visión de túnel. ¿A qué se refiere? Al aumentar la velocidad, el campo visual disminuye, pues al ir más rápido usted fija mucho más la visión, es decir, comienza a privilegiar la visión directa en desmedro de la visión periférica. En la visión de túnel también aparecen situaciones de estrés. La visión de túnel, en este caso, está directamente relacionado con la velocidad, lo que quiere decir que en este caso, por ejemplo, si usted va, aquí dice, bueno, acá está el ejemplo, si el vehículo va a 130 kilómetros por hora, el campo visual solamente es de 30 grados como indica la letra A. Si usted va a 100 kilómetros por hora, el campo visual solamente es de 42 grados como indica la letra B. Si usted va a 65 kilómetros por hora, el campo visual es de 70 grados como indica la letra C. Y finalmente, si el vehículo va bastante lento, a 35 kilómetros por hora, el campo visual se amplía bastante, como indica la letra D. Por lo tanto, a menor velocidad, mayor es el campo visual. Y a mayor velocidad, menor es el campo visual. Bien, ahí tenemos el efecto visión de túnel. A ver, un minuto, necesito activar el audio. Perfecto. Se dice que la conducción segura requiere equilibrio. Me pasé este. Vamos a ver esto. La velocidad de los vehículos en sentido contrario. Muchas investigaciones indican que es muy complejo calcular la velocidad de los vehículos que circulan en sentido contrario a usted. Incluso puede considerarse subjetivo. ¿Ok? Por ejemplo, usted conduce a 90 kilómetros por hora como indica el vehículo verde. El vehículo que viene en sentido contrario va a 100 kilómetros por hora. Muy bien. El punto de cruce real se hallará más cerca de usted que el estimado. El punto de cruce real es el rojo, el punto rojo. Y se dice que va a estar más cerca de usted que el estimado, que el otro vehículo. ¿Y cuál es mi vehículo? En este caso, el que usted va a 90 kilómetros por hora. Ese es su vehículo. Usted conduce a 90, entonces el vehículo verde es nuestro vehículo. Por lo tanto, dice el punto de cruce real estará ya más cerca de usted que el estimado. ¿Ok? El error se determina por la diferencia entre el punto real y el punto calculado. Generalmente uno cree que siempre el punto de cruce va a ser justamente al medio, ¿ya? Que es el punto calculado para el cruce, que va a ser al medio de ambos vehículos. Pero en realidad, el punto real de cruce siempre va a ser más cerca de usted que el estimado, ¿ok? Al aumentar la diferencia de velocidad entre usted y el otro vehículo, también va a aumentar también el rango de error. ¿Ok? Pero siempre el punto real de cruce, atención con la definición, siempre va a ser más cerca de usted que el estimado. ¿Ok? Vámonos a la conducción segura.
La conducción segura requiere equilibrio emocional. La madurez. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar a una licencia de conducir? Porque la sociedad considera que a esa edad las personas conductoras están capacitadas para asumir responsabilidades tan grandes como conducir, tomando en cuenta que en muchos casos la falta de responsabilidad puede llevar a siniestros fatales. Tristemente, la realidad, avalada por los datos, demuestra que los conductores jóvenes son quienes más siniestros provocan. Justamente, volvemos al ejemplo de Martín. Claramente, los jóvenes entre 18 y 29 años son las personas que más siniestros provocan y que más fallecen también. ¿Cuáles son los principales factores que explican esta alta siniestrabilidad? Primero, excesiva necesidad de autoafirmación. Necesitan ser validados constantemente o probarles a otros lo que son capaces de hacer. Capacidad de conducción sobrevalorada. Creen que conducen mucho mejor que otras personas. Comportamiento exhibicionista en el grupo. Quieren mostrar sus habilidades. Asumir mucho riesgo al conducir, realizando algunas maniobras riesgosas. Influencia de la publicidad, muchas veces quieren copiar ciertas influencias. ¿Cuáles son los 5 factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro? Primero, la actitud frente al tránsito. No consideran la conducción como algo peligroso. Atribuciones sobre el comportamiento. Creen que conducen mucho mejor que los demás. Experiencia en la conducción. Muchos no tienen demasiada experiencia en la conducción. Y nivel de control. Creen que pueden controlar perfectamente el vehículo. Vamos a complementar con este video de apoyo. La conducción segura requiere equilibrio emocional y madurez. Los jóvenes tienen mayor vulnerabilidad a sufrir accidentes de tránsito debido a necesidad de autoafirmación excesiva. Los hace más competitivos y menos obedientes a las normas de tránsito. Capacidad de conducción sobrevalorada. Ignoran medidas de seguridad como el cinturón o el casco. Comportamiento exhibicionista en grupo. Realizan maniobras de riesgo cuando van acompañados. Asumen mucho riesgo al conducir, influenciados por competencias con otros vehículos o la publicidad que incita al riesgo. Factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro. No perciben la conducción como algo peligroso. No adoptan comportamientos prudentes. Creen que conducen mejor que los demás. Limitada experiencia en la conducción. Confianza excesiva en su capacidad de controlar el vehículo. No ven situaciones de riesgo como peligrosas. Los jóvenes con licencia reciente interpretan y comprenden equivocadamente situaciones de tránsito. Ser un buen conductor exige muchos conocimientos y destrezas. Ser previsor es clave. Conduce con seguridad, tu vida y la de los demás dependen de ello. Perfecto. Continuamos. Y ahora nos vamos al capítulo o al contenido más importante de este capítulo que habla sobre el alcohol. ¿Ok? Lo que señala la ley sobre tomar y manejar. En el 2012 se promulgó la ley Tolerancia Cero, que disminuyó los niveles de alcohol en la sangre permitidos en la conducción y la definición de conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, además de aumentar las multas asociadas a dichas faltas. Conducir bajo la influencia del alcohol es de 0,31 a 0,79 gramos por mil de alcohol en la sangre. Conducir en estado de ebriedad es de 0,8 o más gramos por mil de alcohol en la sangre. La conducción bajo la influencia del alcohol se sanciona con multas y suspensión de licencia de conductor. La conducción en estado de ebriedad, que es de 0,8 hacia arriba, o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, estamos hablando bajo la influencia de las drogas, se sanciona con multas, cancelación de licencia y también con presidio.
Muy bien. Cuando hablamos de presidio, estamos hablando de la ley Emilia, que vamos a ver en un momento más adelante. Las sanciones aumentan en caso de reincidencia o si el conductor, además de haber bebido, participa en un siniestro que resulte en daños o personas fallecidas o con lesiones. Aquí tenemos en este caso la ley tolerancia cero, cómo actúa. Vamos a ver. Bajo la influencia, si la persona conduce bajo la influencia del alcohol, que es de 0,31 a 0,79 y causa un siniestro sin daño ni lesiones, y es su primera vez, se suspende la licencia por 3 meses. Si la persona bajo la influencia del alcohol causa lesiones gravísimas o la muerte y es su primera vez, se suspende la licencia de 3 a 5 años. Si la persona conduce en estado de ebriedad y causa un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez, se suspende por 2 años. Pero ya es su segunda vez, se suspende por 5 años. En el mismo caso, pero ya es la tercera vez que lo hace, se cancela la licencia. En ese caso, ¿por cuánto tiempo? Se cancela por 12 años. ¿Y quién puede revocar esta medida? Solamente la puede revocar un juez. Si conduce en estado de ebriedad y causa lesiones gravísimas o la muerte, y es su primera vez, se inhabilita la licencia de por vida, ¿ok? De por vida en estado de ebriedad, que es de 0,8 hacia arriba. Martín me dice, profe, duda, al conducir en estado de ebriedad también no se paga con cárcel aparte de la multa y suspensión de licencia. En estado de ebriedad sí se paga con cárcel. Ya lo que no se paga con cárcel es bajo la influencia del alcohol. La cárcel actúa solamente en estado de ebriedad. La cárcel no actúa bajo la influencia del alcohol. Por lo tanto, en estado de ebriedad usted va a tener multa, va a tener suspensión de licencia y además va a tener cárcel. ¿Ok? En estado de ebriedad. Lo vamos a ver cuando aparezca la ley Emilia. Muy bien. Y aquí está la ley Emilia. La ley Emilia fue promulgada en el año 2014. Sanciona con cárcel efectiva de al menos 1 año a los conductores que en estado de ebriedad generen lesiones gravísimas o la muerte a terceros. Atención. La ley Emilia es una legislación que aumentó las penas para aquellos conductores que manejen con alcohol y causen lesiones graves o la muerte de personas. En nuestra cápsula educativa les contamos sobre las penas de esta ley. La ley 20.770, más conocida como la ley Emilia, modificó la ley de tránsito. La normativa sanciona a los conductores que bajo los efectos del alcohol causen lesiones o la muerte a una persona. Además, establece diferencias entre las sanciones dependiendo si el infractor presta o no atención a las víctimas. Si el conductor huye del lugar del accidente y solo ha causado daños, recibirá una multa de hasta 7 UTM y su licencia será suspendida por 1 mes. Pero si en el accidente una persona resulta con lesiones graves, la pena sube a presidio menor en su grado medio, esto es desde 541 días a 3 años, una multa de 7 a 10 UTM y la inhabilidad de por vida para conducir vehículos motorizados. En caso de lesiones gravísimas o muerte, se mantiene la prohibición de manejar de por vida, pero la pena aflictiva aumenta de 3 a 5 años de prisión. Si el causante del accidente conduce bajo los efectos de las drogas o el alcohol y presta auxilio a las víctimas, enfrenta penas de 3 a 5 años de cárcel en caso de lesiones y de 3 a 10 años en caso de muerte. La pena mayor de 5 a 10 años podrá ser aplicada si existen cualquiera de estas 3 agravantes: ser reincidente, conducir con la licencia cancelada o estando inhabilitado de por vida para hacerlo, y que quien comete el delito sea un conductor profesional en ejercicio de sus funciones. Perfecto. Continuamos. Por lo tanto, además se van a considerar delitos calificados la reincidencia, la conducción con licencia cancelada o cuando se conduce estando inhabilitado de por vida para ello. O si el delito hubiese sido cometido por un conductor de vehículos para el transporte de pasajeros o carga en ejercicio de sus funciones.
la negación de la prueba de detección de alcohol. Si el conductor que participa en un siniestro se niega injustificadamente a realizarse las pruebas de detección de alcohol, prueba respiratoria u otra específica, en este caso la científica, que es la alcoholemia, será sancionado con suspensión de licencia, multas y penas de cárcel que podrían llegar a ser efectivas dependiendo de la consecuencia del siniestro. Entonces, la ley Emilia, a ver, hagamos la diferencia. La ley tolerancia cero lo que hace es sancionar con penas, en este caso, para inhabilitar la licencia de conducir. La ley Emilia, que actúa en conjunto con la ley tolerancia cero, solamente actúa en estado de ebriedad, no actúa bajo la influencia del alcohol. ¿Ok? Y ese es un gran vacío que tiene la ley Emilia. Entonces, en caso de, a ver, ¿qué establece como delito la ley Emilia? Lesionar gravemente o provocar la muerte de alguien. Negarse o realizar a realizar el alcotés o alcoholemia. Fugarse del lugar del accidente. La ley Emilia, en este caso, ¿cómo sanciona? Si usted comete un siniestro conduciendo en estado de ebriedad y provoca lesiones gravísimas a alguien, la cárcel efectiva va a ser de 1 año y la pena de cárcel va a ser de 3 años y 1 día a 5 años. Si la persona conduce en estado de ebriedad y provoca la muerte de alguien, la cárcel efectiva por lo menos va a ser de 1 año y la pena de cárcel final va a ser de 3 años hasta los 10 años. ¿Qué podría agravar esta falta? O considerarse como un delito calificado, que es un delito más grave. Si el conductor además era un conductor que tenía la licencia cancelada o inhabilitada, o era, en este caso, un reincidente, en este caso que había hecho esto antes, o era un conductor profesional. Muy bien, en este caso, eso se considera como delito calificado. ¿Ok? Importante, en este caso, cuando se ingiere alcohol, aumentan las infracciones a las normas del tránsito por 2 motivos: porque las capacidades se ven deterioradas o disminuidas, o porque se tiene un menor sentido de la responsabilidad y de la prudencia. Los efectos del alcohol en el organismo, ¿cómo actúan? El principal afectado siempre va a ser el cerebro, ¿ok? La capacidad de reacción se ve alterada completamente, sí. Se ve alterada con pequeñas dosis de alcohol, las capacidades, en este caso, de coordinación, etc. El estado de ánimo con alcohol se ve afectado completamente, sí, se ve completamente perturbado ante la presencia de alcohol. Y la reducción de la visión. Cuando una persona bebe, puede notar una reducción en la visión, pero su visión directa funciona, la que vemos hacia adelante, ¿ok? Lo que se ve afectado es la visión periférica, ese ángulo de 180 grados. La única tasa de alcohol segura para conducir es 0. Por eso, si va a conducir, evite el consumo de alcohol y si finalmente bebe, no conduzca, busque otra alternativa para transportarse. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? La alcoholemia, ¿qué es la alcoholemia? Es la prueba de sangre que se hace para saber cuánto alcohol tienes en la sangre. La prueba espirométrica es la prueba que se sopla, que ocupa Carabineros de Chile. Los factores de variación de alcohol en la sangre, claramente no es lo mismo tomarse una lata de cerveza que tomarse 3, ¿verdad? La cantidad de alcohol consumida. La masa corporal, se dice que a menor peso, mayor es la tasa de alcohol. El sexo, en este caso con la misma cantidad de alcohol consumida, un hombre y una mujer, la alcoholemia siempre va a ser mayor en la mujer. ¿Por qué? Porque nuestro metabolismo también actúa de manera distinta. Y la duración de la ingesta, se dice que al beber en poco tiempo, la tasa de alcoholemia siempre va a ser superior, como muestra en este caso el gráfico. Este gráfico nos muestra que una persona comenzó a beber durante 3 horas y durante estas 3 horas bebió muchísimo alcohol. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la curva, como comienza a subir. Acá tenemos la cantidad de alcohol que consumió, donde dice meseta es su punto máximo de alcoholemia. ¿Ok? Entonces durante 3 horas esta persona consumió mucho alcohol. La persona se fue a descansar
y descansó o durmió durante 8 a 9 horas. Muy bien. Mientras descansaba, el alcohol seguía en la sangre, pero comienza a bajar. ¿Ok? La persona se va a trabajar. Fíjese que ya han pasado alrededor de 16 horas de que la persona empezó a consumir alcohol. Han pasado alrededor de 16 horas y todavía tiene 0,5 en la sangre. Finalmente, el alcohol sale de la sangre entre 19 a 20 horas. Muy bien. Atención con la curva. La detección de alcohol en la sangre, el alcohol en la sangre se detecta a los 5 minutos de su ingesta. La liberación de alcohol en la sangre, el cuerpo metaboliza el alcohol y dicho proceso no se puede acelerar. Los remedios caseros, como el café, el cigarrillo, la ducha fría, los ejercicios físicos, solo transforman a una persona borracha adormecida en una persona borracha despierta. Importante, dormir algunas horas podría no ser suficiente para garantizar una conducción segura. El alimento ingerido reduce el alcohol en la sangre. Atención, el alcohol también mezclado con bebidas carbonatadas fomenta también la absorción por el estómago. Atención con la edad. Mayores de 65 y menores de 18 años son el grupo que percibe más fuertemente los efectos del alcohol. Atención, pregunta de examen. Los conductores de menor edad están en mayor riesgo al conducir bajo la influencia del alcohol, pues aún no han automatizado muchos movimientos. Atención con este video. Conducir bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas conlleva graves sanciones legales, como presidio menor en su grado mínimo, multas y suspensión de licencia por años. Estas sanciones se agravan en caso de reincidencia o si el conductor, además de haber consumido sustancias, está involucrado en accidentes con daños o víctimas, pudiendo llevar a la inhabilitación de por vida para conducir. El consumo de alcohol aumenta las infracciones a las normas de tránsito debido al deterioro de capacidades y a una menor percepción de responsabilidad y prudencia. Efectos del alcohol en el organismo. Influencia significativa en el cerebro, afectando la atención, percepción y procesamiento de información. Disminución de inhibiciones y autoconfianza excesiva. Reducción de capacidades de reacción y coordinación. Perturbación en la comunicación de sistemas nerviosos, afectando el tiempo de reacción ante imprevistos. Disminución de la visión periférica y capacidad de interpretación. Alteración en la toma de decisiones y aumento de comportamientos riesgosos. La única tasa de alcohol segura para conducir es 0. Evita el consumo de alcohol si vas a conducir y busca alternativas seguras de transporte en caso de haber bebido. Conducir bajo la influencia de sustancias es un riesgo grave para ti y para los demás en la carretera. Si has consumido alcohol u otras sustancias, no conduzcas. Busca alternativas seguras como el transporte público, taxis o conductor designado. La tasa de alcohol en la sangre varía según diversos factores, como la cantidad ingerida, masa corporal, sexo, tiempo de ingesta y alimentación. La responsabilidad al volante es fundamental para garantizar la seguridad en las vías. Evita las consecuencias legales y personales de conducir bajo la influencia de sustancias. Perfecto. Aquí Martín me hace una pregunta. Si se conduce bajo la influencia del alcohol, ¿se manchan los antecedentes penales de dicha persona? En este caso, bajo la influencia del alcohol, Martín, te recuerdo que ahí no vas a la cárcel, ¿ok? Si en el caso que vayas a la cárcel, que es en estado de ebriedad, claramente que tus antecedentes penales, claramente que se ven alterados, se ven manchados, ¿ok? En este caso, si es bajo la influencia del alcohol, te sorprenden, te sacan una multa, te inhabilitan la licencia por un tiempo, claramente que eso también queda marcado en la hoja de vida del conductor. Eso va a aparecer en la hoja de vida tuya, ¿ok? Pero los antecedentes penales son otras cosas, ¿ya? Son otro tipo de antecedentes, en este caso si la persona ha estado en presidio o no. Las drogas y estupefacientes.
Al igual que el alcohol, el consumo de drogas afecta gravemente a los conductores al momento de conducir, pues los pone en grave riesgo. La mayoría de las drogas disminuyen o eliminan la percepción, cognición, atención, equilibrio y tiempo de reacción y otras facultades necesarias para la conducción. Las drogas generan dependencia física y psicológica. Las drogas más consumidas en la actualidad son la marihuana, la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas y los alucinógenos. ¿Cómo actúan las drogas en la conducción? ¿Cómo se manifiestan en la conducción? Por ejemplo, dificultad para calcular las distancias, ¿quién lo provoca? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Distracciones al volante por la falta de concentración, ¿quién lo provoca? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Aumento en el tiempo de reacción. ¿Quién lo provoca? La marihuana. Pánico durante la conducción. ¿Quién lo provoca? El éxtasis. Alteración de la percepción del entorno. ¿Quién lo provoca? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Comportamiento más competitivo o agresivo con los demás conductores. ¿Quién lo provoca? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. Impulsividad para enfrentar imprevistos. ¿Quién lo provoca? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. Atención con estas manifestaciones en la conducción y quién lo provoca, porque esto es pregunta de examen. Muy bien, así que hay que tratar de comprenderlo y también claramente memorizarlo un poco. Muy bien. Vámonos al siguiente que tiene que ver con las enfermedades que afectan la conducción. Existen algunas enfermedades que afectan la conducción y que se clasifican en tres grupos. La primera de ellas son las enfermedades cardíacas, que estamos hablando de la hipertensión arterial, arritmia, angina de pecho, infarto, insuficiencia cardíaca. En este caso, si usted tiene alguna de estas enfermedades o personas que han sufrido un infarto, por ejemplo, eh, claramente que en este caso tiene que tener una autorización de un médico para la conducción. Las enfermedades respiratorias se clasifican, o algunas de ellas son la rinitis alérgica, la gripe, el resfriado común, el asma bronquial, bronquitis crónica y la apnea obstructiva del sueño. Si usted tiene alguna de estas enfermedades, claramente muchas de estas enfermedades son enfermedades pasajeras, ¿verdad? Como una gripe, por ejemplo. O el resfriado común, la rinitis alérgica, muchas veces se sitúan en ciertas estaciones del año. Claramente, si hay alguna de esta enfermedad, hay que consultar al médico de acuerdo a la medicación que usted esté tomando, si puede conducir o no, o si se encuentra en muy mal estado, si tiene fiebre, tercianas, etcétera, claramente se debe evitar la conducción. Enfermedades neurológicas y trastornos mentales, demencias, epilepsia, depresión, trastornos de ansiedad. Estas enfermedades son bastante más delicadas, ya que estas enfermedades claramente muchas de ellas no se puede conducir, salvo que esté completamente controlada y lo autorice un médico. Por ejemplo, una persona con Alzheimer no debiese conducir, ¿ok? Generalmente no debiese hacerlo. Pero una persona que tiene epilepsia sí puede conducir, si tiene la enfermedad controlada y reconoce, por ejemplo, los síntomas de una posible crisis, depresión, etcétera. Claramente que la depresión y el trastorno de ansiedad son enfermedades que también tienen ciertos ciclos. Por lo tanto, hay momentos que quizás se podría conducir, pero no en todos los momentos, ¿verdad? Si yo tengo una enfermedad crónica, ¿qué tengo que saber? Primero, tengo que conocer muy bien la enfermedad. Debo tener muy claro cuáles son los efectos del medicamento, del tratamiento. Debo reconocer los síntomas de una crisis. No conducir ante una crisis o fase compleja. Seguir todas las instrucciones médicas y claramente no beber alcohol mientras se toman los medicamentos. Vámonos al último tema que vamos a ver hoy día en este capítulo, que vamos a ver cansancio, sueño y fatiga. Conducción con cansancio, sueño y fatiga. Fíjese que el cansancio, sueño y fatiga son estados habituales de la vida cotidiana. Sin embargo, se trata de conducir un vehículo. La mayoría desconoce los altos riesgos y peligrosidad de manejar en alguno de estos estados.
Colisiones por alcance, salidas de la vía, colisiones frontales son las consecuencias más comunes de conducir con cansancio, sueño y fatiga. ¿Qué pasa cuando conduces cansado o con sueño? Entre el 15 y el 30% de los siniestros de tránsito están asociados al cansancio y sueño de los conductores, incluyendo muchos con consecuencias graves. Los siniestros no ocurren solo porque el conductor se quede totalmente dormido, sino que solo es necesario pestañear con mucho cansancio para estar en riesgo de un grave siniestro. El cansancio y sueño son una de las principales causas de siniestro, como ya dijimos, atención con el porcentaje y pregunta de examen, entre el 15 y 30% ocurridos en carretera. ¿Cuáles son los efectos del cansancio y sueño en la conducción? Disminución de la capacidad de reacción. Claramente te vuelves más lento. Mayor cantidad de distracciones al volante. ¿Por qué? Porque se dificulta la concentración. Alteración del juicio y la toma de decisiones. Claramente que demoras más en tomar decisiones. Alteración de la movilidad y empeoramiento de la coordinación motriz, debido a que los músculos se relajan y claramente eso afecta. Aparición de microsueños, los pestañazos, esas dormidas que es pestañear por un segundo, pero ese segundo claramente que puede ser fatal. Alteración de la percepción, con sueño la visión se puede tornar borrosa muchas veces. Cambios en el comportamiento, una persona con sueño puede estar hostil, inquieto, etc. Sí, 35 preguntas, Martín. ¿Cuáles son los factores? Bueno, si en alguna ocasión usted comienza a sentirse cansado al ir conduciendo, mientras busca su lugar para detenerse, asegúrese que entre aire fresco a su vehículo. ¿Cuáles son los factores que favorecen la aparición del sueño? La hora del día. Se dice que entre las 3 y las 5 de la mañana y entre las 2 y las 4 de la tarde es cuando más sueño tenemos. Dormir menos de lo habitual. Es una de las principales causas de somnolencia. Claramente no has descansado lo suficiente. Los turnos, las personas que trabajan por turnos, claramente que hay un problema en la higiene del sueño. Sueño ligero, la persona con sueño ligero prácticamente no descansa. El tránsito monótono. Si a usted le toca conducir una larga distancia y el camino siempre es igual, tiene que en algún momento detenerse y descansar. Consumir sedantes y estimulantes como el alcohol, medicamentos o comidas abundantes. Bebidas estimulantes como el café o las energéticas, se dice que al cesar su efecto, producen el efecto completamente contrario. Y los trastornos del sueño, el insomnio, claramente que provoca que la persona ande con sueño durante todo el día. ¿Okay? Importante, es muy relevante señalar que todos los factores indicados afectan de formas distintas a cada conductor en particular. ¿Bien? Y en el caso que nos dé un ataque de sueño, que nos recomienda en este caso el libro para la conducción, si al conducir usted tiene sueño o está cansado, debe detenerse y descansar por lo menos y dormir por lo menos unos 20 o 30 minutos en un lugar adecuado. Esto disminuirá los riesgos de siniestros. Cuando conduzca largas distancias, cada 2 horas, descanse 20 o 30 minutos cada 200 kilómetros de conducción. Esté siempre atento a los síntomas del sueño o fatiga. Sin duda es mucho mejor detenerse y descansar. Atención. Fatiga al volante. La fatiga es otra de las causas más frecuentes de accidentes, especialmente entre los conductores profesionales. La fatiga y la somnolencia son dos fenómenos que suelen aparecer juntos con mucha frecuencia. Conducir cansado genera somnolencia y conducir somnoliento favorece la aparición y la intensidad de la fatiga. Efectos de la fatiga en el conductor. Los efectos de la fatiga más riesgosos para la conducción son alteraciones de sensaciones y de percepciones como visión borrosa que impide percibir el entorno de forma adecuada, disminución de la sensibilidad auditiva, lo que afecta la percepción adecuada de sonidos del entorno,
Posibilidad de experimentar reacciones bruscas y desproporcionadas ante sonidos repentinos, como frenar de forma brusca al escuchar una bocina. Sensaciones de pesadez, dolor de nuca y espalda, migrañas, calambres y otras sensaciones molestas o desagradables. La capacidad de mantener la atención en el entorno se ve alterada, dificultando mantener la concentración en el tránsito, lo que favorece las distracciones. Muy bien, les recuerdo que todos los videos están disponibles en nuestra página, también como complemento para que ustedes puedan estudiar y claramente puedan reforzar los contenidos que estamos viendo en clases. Muy bien, acá tenemos un video de un profesor y tenemos finalmente el test de la unidad. Muy bien, vamos a hacer algunas preguntas de este capítulo. Ustedes me responden en el chat la respuesta que usted considere que es correcta. Muy bien. Vamos a ver. Normalmente se tiene un campo visual de tanto con la visión periférica. A, 100 grados, B, 360 grados, C, 180 grados. Perfecto. Visión periférica, claramente 180 grados. Muy bien. ¿Cuán mayor puede ser el riesgo de accidente para un conductor que presenta una tasa de alcohol en la sangre entre 0,6 y 0,8? Atención, esto no lo hablamos, pero es muy bueno saberlo. A, 5 veces mayor. B, 2 veces mayor. C, 3 veces mayor. Lo vamos a ver. ¿Qué cree usted? Muy bien, excelente. Entre 0,6 y 0,8, claramente que el riesgo en este caso puede ser 5 veces mayor. Una alcoholemia entre 0,3 y 0,5, el riesgo de sufrir un accidente es el doble que si no se hubiera bebido. En cambio, si llega una alcoholemia entre 0,5 y 0,8, el riesgo es de 5 veces más que si no hubiera bebido. Bien, ahí está claramente la explicación. Siguiente. Las drogas generan dependencia física y psicológica. Esto es A, falso, B, verdadero. Claramente que esto es súper verdadero. Muy bien. El uso de medicamentos en la conducción. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. Los medicamentos no afectan la capacidad de conducir. B. En ningún caso se debe conducir mientras se toman medicamentos. C. Algunos medicamentos disminuyen la atención y aumentan el tiempo de reacción al conducir. Muy bien. Letra C. Algunos medicamentos. Y eso es correcto. Algunos medicamentos disminuyen la tensión y aumentan el tiempo de reacción. Claramente que algunos, porque si yo me tomo un paracetamol, no me va a pasar nada, ¿ok? Por lo tanto, no son todos, son algunos, ¿ok? Y por último dice, la ley Emilia se estableció como delito a conductores que se niegan injustificadamente a realizar el alcotés o alcoholemia. B, lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad. C, todas las mencionadas. D, conductores que se fugan del lugar del accidente. Perfecto, muy bien. Letra C, todas las mencionadas y eso es correcto. Muy bien, excelente. Muy bien, queridos estudiantes, hemos llegado al final de este capítulo. Quiero contarles que hoy día a las 21 horas claramente repetimos el mismo capítulo y mañana nos vamos con las y los usuarios vulnerables. Ese es el tema de mañana. Atención, que mañana nos toca hablar sobre el sistema de retención infantil y ese tema en su examen también vale doble puntaje. Muy bien, nos volvemos a encontrar mañana entonces. Que tengan un excelente día.
Que tengan una excelente tarde y nos volvemos a reunir en otra sesión de estudio. Les recuerdo, estudien, hagan hartos test, lean el capítulo, ¿ok? Claramente todo va a ser un muy buen complemento para su estudio. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Chao, chao.